Un saludo para todos, bienvenidos a este segundo encuentro con autores y artistas en el marco del proyecto Coleccionistas de Palabras, una iniciativa ganadora de los estímulos al arte y a la cultura de la Alcaldía de Medellín. El día de hoy nos acompaña Harold Ortiz. Harold es un artista plástico de Bogotá, licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica de Colombia, diseñador, ilustrador, comunicador popular y con una trayectoria de más de 15 años pues, en proyectos sociales y en proyectos comunitarios. Entonces, Harold, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio. Gracias, Laura. Gracias a todos. Buena tarde. Bueno, ya Laura me presentó. Sí, soy licenciado en artes visuales y pues tecnólogo por allí en diseño, igual diseñador gráfico, haciéndole mucho a esto. Pues básicamente creo que vamos a hablar algo como desde mi experiencia, desde la experiencia que se ha hecho para realizar o movernos en el campo de la ilustración o de lo que es la narrativa gráfica, más bien, que es lo que yo he manejado o en el medio en que me he movido más o menos, que aún falta hartísimo, pero por experimentar. Entonces, eh, en un principio por allá como o sea, yo cuando, con la idea de ser diseñador y eso, que uno veía ya los dibujantes y esa otra cuestión era una vaina ya más, o sea, los top eran otras vainas, ¿no? Entonces era mirar la ilustración y eso, y creo que uno inicia, o yo iniciaba era con ese sueño de querer dibujar para grandes o para, como para plataformas de cómic y de cosas de esas de historieta o hasta del arte fantástico. Entonces lo que veíamos estudiando era algunos y con los compañeros me acuerdo muy bien de Boris Vallejo, Fraceta, que eran ilustraciones de esas de más de la ciencia ficción. Hablando de la ciencia ficción, pues ahorita estamos viviendo ciencia ficción, creo que estamos viviendo mucho material para ilustradores. Estamos en tiempos de material para ilustradores, de hecho. En tiempos de ciencia ficción, entonces nosotros nos soñábamos, era esa vaina, y entonces era pensar en esa vaina de espadas y de hadas y de que era lo que traían inclusive hasta las bandas de rock and roll, que era lo que uno veía, las bandas de rock, de heavy, que traían las portadas, era mucha espada y brujería y vainas de esas más medievales, o de, sí, medievales, medioevo y esa vaina, llevándolo a eso. Entonces el sueño de querer era, o sea, en un país como Colombia, donde poco se consume siquiera bien la historieta, o inclusive el cómic, ya estamos, ahorita creo que ya eso lo rebasamos en ese tiempo, pues por lo menos habían cómo moverse tangible, ahorita creo que las redes han facilitado un montón de cosas, pero entonces creo que la vaina del audiovisual, pues ya creo que ya a la historieta tangible igual no tuvo un buen tiempo acá, lo tuvieron yo. Y me acuerdo que cuando chicos nosotros veíamos, íbamos a la zapatería de la esquina de la cuadra, que era donde coleccionaban los cómics y el señor nos los prestaba por un ratico para poderlos mirar y nos sentábamos en el andén a mirar. Eso era lo que esto, pero eran cómics, en ese tiempo era Calimán, estaba Memín Pingüín, había uno que era como pues era bien tenaz porque era de la esclavitud. Yo me acuerdo que habían muchas imágenes de afros esclavizados y eso, y era un cómic más de esa línea americana como tirando a ser bien realista, pero eran todos opacos, o sea, no había color, eran o cafés, todos en unas tonos sepias y eso, y pues era como por sentarnos a verlas. Ese era el referente cuando uno entonces entró a estudiar diseño y quería ser diseñador, y ahí conozco que a través de eso podía dibujar y se puede uno movilizar a través de otros campos, pero saliendo ve uno que en el mercado, o el mercado es otra cosa, o queriendo ser artista, o de hecho diseñador, es muy difícil. Y básicamente como desde los 90 y parte de este, yo vengo desde el siglo pasado, pues, haciéndole a eso y experimentando, y casi que todo este siglo ha sido como un auge muy fuerte a eso de la imagen. Entonces ha habido como mucha demanda, mucho diseñador, mucho ilustrador muy buenos, muchas, muy buenas propuestas que, digamos, aquí en Bogotá la vaina es fuerte, pero entonces de todos modos se genera el mainstream o unas como ciertos parchecitos y eso, entonces todo se ha vuelto es así.
Ahora ha habido una que otra apertura, pero, o sea, ahorita no por lo de la pandemia, pero entonces en este siglo, pero igual no deja de haber esas vainas, entonces es difícil que sea más como más de visibilización del arte. Entonces cuando a uno le preguntan y uno dice que uno trabaja a veces dibujando o que dibujaba para algunos artículos y eso, porque ahí es donde cambia y empieza el aterrizaje de eso, porque cuando salgo de eso empiezo conozco en el movimiento que quería hacer, entonces voy a una exposición y voy a mostrar algunas de las cosas que yo hago pues porque no sabía cómo era moverse en eso. Entonces un señor me saca una cita y dice que va a mi casa. Cuando llegan a mi casa, pues habían algunas cosas de lo que yo experimentaba en ese entonces, que era con lo del material reciclado, que más adelante hablaremos de eso. Pero entonces me dicen, listo, puedo participar. Y yo, pero entonces allá conozco que eso era una vaina reguerriadísima, solo para poder nosotros ir a mostrar algo, un trabajo. Entonces era difícil, nosotros teniendo en cuenta que eso, ahí conozco la corporatización pues, del arte o de los artistas. Como ilustrador, pues uno, o como diseñador, o como eso, se crean es unos nombres. Entonces, básicamente uno trabaja como por cuentas de cobro, vainas de estas. Aquí ya era como quería ser artista o quería hacer otra vaina. Creo que uno empieza a darse cuenta que si tú no sabes mover una vaina de esas, si su merced no se sabe mover como, qué sé yo, corporatizado, como moviendo el arte, pues como moviendo el arte no, como siendo más comercial, pues no te vas a poder mover. Comercial en el buen sentido, ¿no? Allí. Entonces ahí conozco esa vaina pero entonces cómo moverse, como ser artista, cómo querer serlo desde lo que yo quiero hacer o quiero decir, pero, pero sin necesidad de ser empleado. Difícil, entonces empezamos a conocer ya el movimiento social y los movimientos alternativos, que era más la autogestión. Entonces se inicia como por la autogestión, pero ahí es donde empieza a cambiar esa temática de la ciencia ficción o de los personajes fantásticos y esto que venía de la fantasía, cuando uno va viendo eso. Yo me acuerdo que en un principio ahí empiezo a conocer que podía uno trabajar también para el teatro. Entonces empiezo a dibujar es para escenografías de teatro y para fabricar las mismas escenografías de teatro. Entonces toda esa vaina que yo quería hacer, pues primero complicado por recursos y por un montón de cosas que las mismas organizaciones no podían acceder, igual era el recurso que tenían y empiezo a incursionar en eso, pero entonces era lo de ver que, ¿cómo les explico? Que es muy poco el recurso, entonces casi que todo es con las uñas. Entonces ahí empiezan a aterrizarse esas perspectivas también en torno a la ilustración o a lo que yo quería o mis mensajes. Ya empieza a cambiar esa vaina de que no. Entonces ahí empezamos a crear como la noticia ilustrada, ¿sí? Empiezo yo a pensarme vainas de esas de cómo ilustrar la cotidianidad, pero no la cotidianidad como, digamos que Condorito, pero es Condorito, igual es un personaje ficticio dentro de situaciones de la cotidianidad. ¿Cómo hacerlo si la cotidianidad? Porque a nosotros somos, o sea, crezco en la periferia, soy periferia, aquí en Bogotá, orgulloso de ser periferia, entonces empieza uno a entender eso, que en la periferia hay un montón de situaciones que todos los días pasan, que todos los días empiezan a nutrir esas cosas. Entonces ahí es donde empieza uno como a cuestionar esa vaina, ¿por qué la temática? Entonces cambian las temáticas ya de la ilustración, cambia ya la manera de ver cómo era que yo quería mostrar mi arte. Entonces ya la fantasía se vuelve es más trabajando al lado de esas perspectivas situadas que uno empieza a conocer en el barrio y en esas vainas, que el grupo de teatro allí, que por ahí los otros muchachos, había unos compañeros que se llamaban La Palabra Rodante, que con ellos también inicié, y lo que hacían era poesía, iban a sitios a declamar y empezaron a hacer poesía y a sacar libritos y cositas así pequeñas, entonces que ya empezara uno a dibujarles, que ellos querían ya empezar a hacer eso. Entonces ahí empieza uno a conocer otro mercado, pero es un mercado desde el buen sentido de lo guerreado, porque todo el mundo así dentro de la cultura y aquí en esa perspectiva bogotana, en esa periferia bogotana, es muy difícil. Entonces empiezo a moverme con los movimientos culturales y empiezo a pensarme y creamos la primera, yo no sé si ahí Laura, ahí se están viendo las diapositivas. Ahí sí, ahí ya se ven. Sí, 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 ahí se ve.
Sí que, No, y como que cambió fue de usuario, pero usted estaba compartiéndolas, o comparto las del churrusco. sí, exacto, Sí, puede listo. ser, Ahí, porque, ahí, o de séptima zona, listo. que creo que hay algunas fotos y eso. No sé, Y este entonces en esa experimentación, o estas. bueno, ese es el churrusco que viene más adelante, pero Primero como las ilustraciones, sí. no hay unas donde hay gente que está, otra gente mirando ahí, pero bueno, espérame, yo no sé si yo las dejé aquí, no. Bueno, Pues miremos eso ya son estas. parte de las cosas que yo hablaba de. Esas, no. Hay otras, pero bueno, no, dejémoslo y ahí, si quieres las vas rotando, no importa, pues vamos hablando, ahí se van viendo de todos modos, tienen que ver con toda la experiencia y todas las experiencias que se van a hablar. Estos son algunas de que son publicaciones es para medios, o sea, para medios de comunicación, entonces estos eran ya para infografías, eso ya viene más adelante, pero entonces al cuento que iba era que empiezo, entonces cuando empiezo a ver es que la temática es nosotros, es el entorno, mi entorno, entonces empezamos a hacer una propuesta que se llama el Séptima Zona. Séptima Zona, el primero que salió fue Séptima Zona gráfica de una ciudad local, porque era del entorno, ¿sí? Y estaba exacto con esa vaina de la globalización también estábamos porque era, o sea, está la vaina de ser cultural y estar entre los culturales, se da uno cuenta de todo esto. Y entonces era la llegada del Internet, lo que está pasando ahorita, la globalización y toda esa vaina. Entonces es como esa idea de fortalecer lo local, que sigue siendo la razón de ser también del Dínamo, se llamaba en ese entonces el taller que trabajábamos de ilustración. Entonces en ese entonces empieza, la razón de ser era de Dínamo, esa, y aún actualmente sigue siendo la mía esa, ¿no? Entonces era narrar esas vainas y creamos el Séptima Zona, que pues bueno, ahorita no hay unas imágenes allí, pero el Séptima Zona es creado a través de pensarse la cotidianidad, pero entonces era historieta en gran formato. Gran formato, cada página era como de 2 metros por 1,20 y eran más o menos unas 15 páginas. Se instalaban en varias partes de la localidad, esa se inició en Bosa. Entonces la idea era que eran, pero entonces no eran cualquier historieta, las historietas eran historietas de derechos humanos basadas en, digamos, la problemática del transporte en Bosa, o sea, de donde se sacó la primera vez, pues Bosa es de donde trabaja un montón de gente que trabaja en el centro de la ciudad y hasta en el norte de la ciudad. Entonces el transporte, eso todos los días, si lo coges a la orillita de Bosa, ya es difícil, está llenísimo. Entonces eso es una problemática, entonces empezamos a trabajar esas cosas, pero entonces eran situaciones que se investigaban, entonces se contrataba con mismos compañeros que ya eran escritores, entonces una vez un profesor de sociales que hacía unas situaciones, u otro que fue un abogado, entonces ellos creaban las situaciones de entorno real y se le entregaban a artistas de acuerdo en su técnica, la técnica que quisiera, pero solo que fuera para exponer en ese formato, porque íbamos a ir a la calle a llevar la historieta, pero en gran formato y eso. Si bien es cierto, no está la cultura de esto, más yo por allá la vez pasada hablaba con Laura y eso que creo que más por el eje cafetero y más por en Medellín sí creo que hay una cultura más del entregar. Aquí no se entregan solo el del adivino y el del amor. Esos son como los volanticos que entregan. En el eje cafetero se ha pasado que uno recibe qué sé yo, una hoja con una historieta. Algunos de fanzines recibe uno más así que por acá en Bogotá no pasa, es más difícil. O sí hay, pero ahí es un mainstream. Y para que tú llegues ahí, pues ya tienes que conocer algo del tema, saber cuándo pasa, todas esas vainas. Entonces no está en la cotidianidad, no te encuentras esto de a primeras. Y la idea era generar eso. Entonces por eso llevar el cómic o la historieta, no cómic, historieta, al entorno real y también con historias de entorno real. Entonces muchos encontraban, digamos, habían unas de educación que hablaban de cosas que pasan en el colegio. Y un artista trabajaba en educación, trabajó como en aerografía, o sobre el formato, las 2 páginas que trabajaban. Entonces, entonces ahí es donde empezamos pues ya creo que ni siquiera importa porque
cuando pensaba uno en ciencia ficción, inclusive piensa mucho en pensar en cómo va a ser la línea que lo identifique a uno, que qué línea, y un montón de cosas que mirando a los pro, pues claro, sí, y hay que llegar a eso. Pero más bien desde la idea era como comunicar y empezar a comunicar otras cosas. Entonces como que cada artista que tuviera, pero la idea era que sí se entienda y tenga un mensaje que ver para que la comunidad se sintiera identificada, parando en el andén a leer una historieta del colegio, después una historieta que tenía que ser pagando servicios o sacando una cita médica, y todas tenían que ver con una sola. Esa es la primera experiencia como historieta, digamos, qué sé yo, expandida, o historieta así en gran formato. Después nos lanzamos y entro a moverme más como medios comunitarios. Entonces, si bien es cierto, es muy difícil conseguir recursos para uno querer ser ilustrador o querer ser, o a no ser que tú tengas cómo moverte con editoriales y toda esa vaina y toca llevar el book y eso igual lo somete a uno a otras cosas. Entonces, pues, siempre me quise mover a través de lo comunitario y lo he hecho a través de entonces movemos es a hacer medios alternativos y empiezo con un medio que se llama El Churrusco. Aparte del Séptima Zona, porque el Séptima Zona sigue siendo medio, ya después de salida, bueno, ahí esa que salió, esa primera foto, eso fue otra experiencia Bueno. también, que era movida Sí. dentro de esas. Entonces, dentro de esa movida, el Instituto Distrital era en ese entonces, sale una convocatoria para hacer una historieta, pero entonces querían que pasara una propuesta. Yo nunca, jamás había pasado una propuesta, por ahí conocí unos compañeros y los hombres decían, no, 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 tal, y me colaboraron en ese entonces cómo pasar la propuesta y nos ganamos la propuesta desde el taller Dínamo, que éramos ilusionados en otras cosas. Entonces era formar, y formar era a las barras bravas. Ese fue entre barras bravas, entre Santa Fe y Millonarios. Entonces era un camello estar nosotros, pues digamos, en un salón, con un lado la barra, esos eran los Ramones y eran la Guardia, de Bosa. Tenaz, los manes, y claro, se echaban vainas y todo era de nada, entonces habían unas cosas que queríamos ver pues al aire libre, si estamos trabajando de qué es lo que les pasa a ustedes y eso, y la historia la creaban ellos mismos y todo, pues también. Entonces me tocaba con otros compañeros conseguir para que un lado salieran los de Millonarios, por otro lado los de Santa Fe, hacer dibujo en la calle y eso. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de lo, como hablan también muchos dibujantes que se dan cuenta, o creo que casi todo el mundo se da cuenta, porque a esta edad, los que están conectados, a algunos les gusta dibujar, otros son dibujantes o otros son artistas y vivimos de esto, pero es difícil que a esta edad la gente uno le diga que vamos a dibujar. Entonces, si con los niños es complicado, o sea, con los niños cuando son chiquitos, todos saben dibujar, ya después se va mermando, y ya hasta los de bachillerato, uy, no, un dibujo, igual lo saben hacer, pero es esa vaina la tara de que tiene que ser bonito, de lo que muestran los medios, de lo que muestran, entonces tiene que ser, no sé cómo miden los dibujos. Entonces, en esa movida trabajamos con las dos, con Barras Bravas y eso, y su historia tiene más que ver con no estar en este espacio. Creo que la presión de los bares entonces decían era no, 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 la historia era una historia más ficticia donde se encontraban. Entonces dentro de ese proyecto hubo una salida con ellos y en la salida pues como es fuera de Bogotá, pues somos iguales todos. Entonces sí se colaboraban, se hablaban, había otra dinámica a la dinámica que tenía la barra acá, ¿sí? La dinámica agresiva. Entonces, creo que el entorno es el que los hace, los presiona. Ellos mismos lo decían, si los ven, no sé quién será el más grande que esté ahí de ellos o el que mande, pero entonces si los veían en la calle juntándose con la otra, pues era tenaz, hasta ellos mismos los juzgaban. Entonces, pues creo que eso creó para generar otras historias. La historia tiene que ver es como en otro espacio, como si llegaran a otro lado y cambia totalmente la pelea. Ellos hablaban también pues hasta por esas peleas entre ellos y entre el fútbol han perdido o se matan. Entonces creo que ahí hacen un homenaje a eso, pero no lo hacen así, de esa manera. Ya muestran otras cosas.
Ya sigue otra, bueno, eso fue una experiencia, entonces trabajando como historieta social, que era lo que queríamos y lo que se sigue queriendo hacer, pero contándolo como eso. Entonces conocemos a otra gente que eran esos son peruanos, los de Rupay. Con- entonces con Rupay empezamos a entender también otras cosas de la comunicación alternativa. Y Rupay lo que hace es trabajar todo sobre la violencia en una novela gráfica del Perú. Toda la violencia del Perú en una novela gráfica. Y tenaz, entonces lo que ellos hacen es, ellos sí toman es artículos de prensa y los vuelven historieta. Y los narran todo, las masacres, cosas que pasaban. Y la noticia como tal, y a lo último salía el referente de... Ese libro vino hasta acá, creo que aquí lo venden, o no sé si se vendió, en ese entonces se vendieron hartos. Entonces ahí donde con el compañero de Rupay y eso, estábamos hablando y ya veníamos meditando el churrusco. El churrusco es un medio de eso. También para abrirle la puerta también a la gente de que el dibujo no solo tiene que tener pues unas bases, sino la vaina era comunicar. El churrusco de cierta manera se crea también para eso, para que, o sea, yo quiero es como, o sea, comunique como quiera, o sea, es más fancinero y por eso también vendría desde su propia nombre. Y pues podíamos sacar el recurso, hubo un buen tiempo que se podía sacar el recurso, era para la impresión. Si bien es cierto, el medio o como se hiciera era fancinero, o sea, a lo punkero, a lo tupa tupa tupa, el que quería. Entonces mandaban mucho material que alguno, pues ya no podíamos, era porque no cabía dentro del presupuesto que teníamos para sacar la publicación, pero se iba guardando, entonces, pero mucho material llegaba de, entonces de mucho fancinero, pero entonces la idea era que el churrusco por eso se llama churrusco, como el churrusco del baño, que tiene que ver con el churrusco del baño, que es para limpiar lo que se hace en el baño, pero entonces limpiar no lo de la cabeza y hablar de otras maneras y de otras cosas, no necesariamente, pues el churrusco se vuelve político, o sea, hablar de eso, pero porque se entiende uno que la política es todo, y entendiendo las relaciones, la polis y todo eso, entonces por eso las situaciones del churrusco vienen, exacto, vienen saliendo, es de todo, de esa cotidianidad. Entonces, casi que mucho del que participa del churrusco tiene que ver con movimientos sociales y movimientos alternativos. Por eso lo hacíamos desde la comunicación alternativa. Claro, pero por ejemplo, explicarle un poquito más a la gente en qué consiste o qué es lo que hace, por ejemplo, un fanzine diferente a otro tipo de medios de comunicación, Eso. cómo es esa edición independiente, dónde se sacan los recursos, cómo se hacen los parches, cómo se mueve desde lo comunitario, o sea, todo eso que está también como alrededor de esa sola publicación. Listo. Sí, por eso. Por eso decía, nosotros, el churrusco se crea para hacer eso, para hacer, si bien y salía de presupuesto más barato. Bueno, la idea de hacer publicaciones fanzine y de que sea eso, yo digo tú a lo que es porque tenemos el recurso, la manera de querer comunicar, porque tú puedes proponer tu propio formato de tamaño, de dobleces, de lo que quieras, tu propio formato y tu propia manera, ¿sí? De ahí es la manera que entonces nos reunimos, en ese entonces nos reunimos con el de, que yo les contaba con Rupay, esa vez también estuvo los de Carboncito y eso, pero eso ya son fanzines que pasaron a ser una cosa más avanzada, ¿sí? Ellos ya son historieta impresa y ya están muy... Pero entonces sí querían como dejar esa iniciativa acá, que decían y eso, cuando estuvieron con nosotros, eso fue en la agencia Techotío. Entonces la idea del fanzine es eso, poderlo sacar a fotocopia a la manera como uno pueda, pero la idea es sacarlo. Entonces, digamos, hay ciertas maneras de dobleces que tú puedes sacar y lo puedes sacar. Entonces, simplemente yo, mucho papel dentro del reciclaje también que tiene. Entonces, saco una temática. Entonces, también la idea es también que salga rápido y eso. Entonces, este se participó con varios personajes también, con harta gente y chicos de los que están conmigo en talleres aparte, están en trabajo infantil o en acompañamiento de trabajo infantil. Entonces, la idea es que si yo lo saco así
O sea, son unos dobleces, por eso digo, este solo es una hoja como tal, doblo a mitad y doblo a mitad. Ya sé que salen, esa hoja así da dobleces, cada pequeñito me hace una página, cada pequeñito me hace una página. Con esos dos dobleces nomás que le hice, tengo 10, ¿qué? Sí, 16 páginas. No, 8. Este tendría 8 páginas. Un fanzine de 8 páginas que lo puedo sacar. Entonces, se me da por hablar. Este habla de ojo pelado y tiene que ver más eso, con las miradas y con ojos, que fue una temática que puso una niña ahí en el taller. Entonces, la idea es querer hablar de lo que quiero hablar o de lo que quiero comunicar. No importa la línea de dibujo, que es que eso es lo que dice y eso es lo que yo hablaba, ¿no? Cuando somos niños, pues todos sabemos dibujar porque todos queremos dibujar. Y que si se enseñara paralelo a cómo te enseña a escribir, seguro todos paralelamente sabríamos esas técnicas, como se sabe uno el abecedario, técnicas para dibujar y todos sabríamos dibujar. Entonces creo que de cierta manera la gente como que al ver al que dibuja o al que según eso estéticamente, como la gente lo ve bonito, entonces ese sí sabe dibujar desde su estética y yo no sé, entonces por eso creo que se frustra mucha gente. Cuando uno empieza a entender que todos tenemos igual que tenemos una propia letra, tenemos una propia línea de dibujo, cuando uno empezara a entender, todos empezáramos a entender eso, pues todos dibujamos desde nuestra propia línea y poder empezar a comunicar también desde esa gráficamente. Entonces, por eso aquí no le ponemos pero a eso. En algunos hay que no le pone pero tampoco ni a la ortografía, porque si lees en voz alta, así no hay ortografía, como dice un compañero de acción escrita, igual vas a entender, ¿no? Entonces, la idea es eso, que salgan publicaciones. Eso. Entonces, si saco esta, y si la saco a fotocopia por lado y lado, aquí las fotocopias son, póngale a 100 pesos cada lado, o pongámosle a 200 pesos, 400 pesos, una revistica saldría. Entonces, la idea es que yo saco por lo menos 10.000 pesos en fotocopias. Ahí ya puedo sacar por lo menos unas 100, 150. Son 100, 150 personas que, bueno, después le corto la parte de arriba y queda armada la revistica, como una revista normal. Yo aquí tengo varios ejemplos, es que de los que se hacen en talleres, esto ya está cortado y eso. Entonces la idea es que después de que están fotocopiadas, cortadas y eso, pues ya tengo, algunos compañeros los cobran porque hay un material muy bueno que tienen otros dobleces, que tienen otras maneras, hay compañeros que los hacen con tela. Entonces si tú haces un primario donde el dibujo lo puedo experimentar en lo que quiera y que la fotocopia me vaya a dar o en el medio que lo vaya a sacar que es barato, por lo regular se saca esa fotocopia, que es como lo más asequible. Hay algunas fotocopiadoras donde dejan trabajar. Entonces tú le dices, dale tanto y déjemelo más oscurito, déjemelo. La idea es que sale a una sola tinta, pero pues nosotros con el churrusco fue que llegamos a algunas gestiones donde se podía sacar impreso. Pero el medio, nosotros si nos traían un dibujo como era lápiz, primario, como fuera, dependiendo solo la temática y como estuviera casada, pasa. O sea, no había mucho como mucho criterio en eso de, no sé si la estética, porque tendría su propia estética más bien, ¿sí? Sí. Entonces, aquí están unos mostrarios, pues la idea es que estos, por eso digo, ya estaban patrocinados, pero la idea de que el principio del fanzine es que sea bien popular, tú lo puedas imprimir. Por allá yo conocía en Medellín en un tiempo que yo fui, ahí en ese parque de los periodistas habían hartos que repartían fanzines y volanticos y chapolas con historietas bacanas, ¿sí? Pero entonces era solo una hoja, esa sí era abierta. Había uno que era así, que me dieron bueno, eso no es así, pero siempre ya tiene su tiempo, que es del compañero Trucha Frita, que es muy bueno. Entonces entregaba la hoja carta y tenía una por este lado y otra por este lado y de pronto un artículo. Y ese era el medio, Trucha Frita. Ahora ya el hombre tiene y página y todo y es muy volado. Aquí hay muchos, pero entonces como siempre nos limita es eso del recurso. Entonces por eso digo que a veces de la autogestión, al principio el Septimazona, ese que hablaba, ese nos tocó o la gestión era a partir de los proyectos de cultura. En proyectos de cultura por literatura, casi por literatura en ese entonces, no, era poesía, algunos de sacar libros y eso, y muy pocos participaban por historieta o algo gráfico que tuviera que ver con literatura o cómic, y eso no. Entonces creo que ahí fue el boom o donde pudimos entrar.
En el otro no por plásticas, porque ya hacía parte de una intervención en el espacio público. Entonces ya lo pasamos por plásticas, entonces ya, porque eran los paneles en el espacio público con la historieta. Entonces era como trabajar eso y eso dándole como el valor, de cierta manera ese valor, porque como la ilustración a veces no se sabe si entra entre el arte o no, porque es otra vaina. Para mí es totalmente, independientemente de cualquiera, pero de hecho el dibujo de esta manera parte es las otras, la alternativa y muy amplio. O sea, con un dibujo hasta, o con una pintura, que se apenas más sensible con, bueno, claro que la palabra y lo escrito, hasta una fotografía. Por ahí habían unas donde, del churrusco que salían, porque también, aparte de eso, también era fotografía, no solamente la ilustración, sino pues el querer decir a través de la fotografía, que también tiene que ver con la gráfica y con la ilustración. Sí, aquí estamos mirando. Bueno, Eh, pero entonces, por ejemplo, con este tema de los medios comunitarios, ¿en qué momento también se puede volver autosostenibles? O pues, hablando de medios comunitarios, pero también hablando de la forma como cualquier persona que publicara o que hiciera una creación escrita o gráfica puede no tener que ir a lo comercial porque seguramente va a tener muchos problemas, que lo hablábamos la semana pasada con el autor invitado que era Eduard, que nos mostraba pues todos sus libros, pero él seguía diciendo que sigue siendo muy complejo porque pues lo obliga a uno como escritor y como artista a ceñirse a lo que la editorial quiere, ¿cierto? Y puede que la estética o lo que uno quiere contar no sea lo que a ellos les parece, incluso la forma como uno lo escribe, son muy, como muy complejos, quieren que todo sea como muy puro, pues como muy bien escrito, muy bien elaborado, muy bien trabajado. Entonces también como que otras opciones para que eso también sea sostenible existirían. Pues aparte de no sacarlo en fotocopia, sino como cuáles otras. ¿O qué otras? ¿Cuáles otras? Bueno, bueno, aparte de la convocatoria, que también de cierta manera estoy no muy de acuerdo con la convocatoria, porque de cierta manera se hacen cosas es por convocatoria, entonces hay arte por convocatoria. Entonces muchos participan es solo para eso, esa parte, ¿sí? Entonces, qué sé yo, la obra de teatro pensada para, o independiente, la revista o el cómic pensado para. Entonces, cuando uno quiere apartarse de eso, está el camino de lo que yo decía, esa corporatizada que es tenaz, pero a veces toca hacerla. Nosotros como agencia, porque esa era una vaina de agenciamiento, porque éramos muchos medios, entonces era una vaina más de agremiarse. Entonces lo que yo hice fue, como medio, como el churrusco, como medio comunitario, nos agremiamos en una nota que se llamaba la Agencia Techotiva, que ya era más grande. Entonces, si bien es cierto, como uno solo a usted no le van a poner cuidado, como agencia, que ya como agremiación, ya te ponen más cuidado, y al igual éramos, o sea, había una gente que trabajaba, o sea, desde la radio, desde los otros medios, eran muy buenos, ¿sí? Y desde la parte gráfica, entonces era como ese sueño que decíamos de poder sacar cosas, porque aparte de trabajar o ilustrar, por eso digo, eso es como una ilustración de reportería gráfica, que también se hacía, porque se hacía ilustración para los medios, entonces había muchos artículos que venían y vienen es para ser ilustrados, entonces no, era esa vaina de hacer los medios, porque si bien es cierto, los medios comunitarios se han sacado siempre y había medios populares, pero hay mucha como que la gente que es la gente del salón comunal que lo quiere sacar y pues lo sacan a como sea. Entonces, hecho en Word, escrito y tal. Entonces ahí era donde nosotros vimos esa oportunidad. Aparte de ser agremiaciones, aquí en las localidades hay unas vainas que se llaman las mesas locales de comunicación, que si eso no lo fortalecemos nosotros o la misma gente como movimiento, pues no se puede lograr nada. Y en ese entonces se dio la ventaja que como movimiento, muchos medios entonces hicieron que eso se moviera. Igual creo que en muchos lados se mueve a través de eso. Pero entonces ahí la vaina es buscar es eso. A su merced, digamos, el churrusco por la clase de medio que era, pues se movía, era como en bares o en cosas pues de tertulia y vainas de esas que podían
Entonces, como en ese movimiento de esa cosa, aparte de que como agremiación se podía como rasguñar algo de la institución que es para los medios, porque ni siquiera que uno ganara, sino para la impresión. Siempre es para sacarlo y nunca es para cobrarlo. Esa es otra vaina que teníamos como, o que siempre he hecho. No, no ha habido un medio que yo cobre, o una vaina que nosotros saquemos para decir esto vale tanto, no. Entonces se sacaban las revistas. Todo lo que se ha sacado es de distribución gratuita, porque ya viene pago, porque lo que nos interesa era eso de la comunicación. No vemos que sea difícil porque hay algunos medios de, pues, pongo el ejemplo respetando también los credos y todo, pero entonces hay medios católicos y medios de religiones que se sacan y los venden y a través de eso se sostienen, que a veces creo que la misma diagramación o lo mismo por mucho tiempo, o creo que es lo de siempre, pero ahí está y tienen un mercado. Creo que a través de esa independencia es lo que nosotros buscábamos. Entonces, si nos podíamos mover por los bares, entonces eso, pero entonces nos daban era pauta, que igual nos servía para poder meterle otro color a la tinta de otra página. Pero vale, no nos importa. A través de eso nos movíamos, que es duro, pero es a través de la autogestión y de la pauta. Es Bueno, difícil. y ahorita, por ejemplo, desde lo virtual, ¿qué posibilidades hay también para... Ahorita desde lo virtual hay muchas posibilidades, sino que por eso decía, es bastante amplio ahorita o sea, y la oferta de gráficos, de ilustradores y de las propuestas que hay es muchísima. Entonces, pues desde lo virtual se puede, pero tiene que ser una muy bien, hay unas cosas muy creativas, muy bien pensadas que son las que dan para eso. A mí me gustaba o sea, de lo físico me gusta eso porque se está perdiendo, por eso decía, la idea es lo de fortalecer lo local. O sea, por eso nosotros en el Churrusco o en el Séptima, una de las cosas es el barrio, pero no el barrio de periferia bogotano, ¿sí? Que sabemos que son situaciones que pasan aquí en la periferia, por eso decía Bosa, pero es muy similar a cosas que pasan en Ciudad Bolívar o hasta en Suba, porque es que es una periferia que nos ha tocado algunas cosas o conoce uno muchas cosas que pasan la misma ciencia fantástica, la ciencia ficción y eso. Entonces, pues sirven para la historieta y para generar esa historieta social que yo decía, pues estar haciendo. Listo. Harold, no sé, porque ya estamos como con 20 minuticos, entonces pues también queríamos hablar sobre ese proceso que creo que también hace parte de la trayectoria de lo social, de lo comunitario, del trabajo con el papel, y que dejáramos como este ratico para que si tienen dudas las vayan escribiendo por el chat y las podamos como responder en los últimos 10 minuticos. Eso. ¿Sí? ¿Listo? Dale. Listo. Entonces, ¿sigo o esperamos dudas? Marco, no, pues mientras nos va contando de toda esa parte como de la recuperación del papel, pues dejar el Listo. espacio para que ellos vayan preguntando, sí. Bueno, entonces en ese run run de querer ser artista y de querer hacer cosas, y que me doy cuenta de eso, bueno, no, claro que desde mucho antes, cuando estaba haciendo diseño, yo me colaba a otras clases de otros compañeros, que digamos los compañeros de fotografía y camarografía, que hacían efectos especiales. Entonces alcancé a ver algunas clases de efectos especiales que me metía, que eran muy buenas, entonces aprendí a trabajar el papel, pero en ese entonces era el maché. Entonces el hombre llevaba cosas, moldes en yeso, entonces de caras y les ponía en ese tiempo arcilla para hacerle algunos apliques y encima empezaba con un engrudo y tiras de papel a empezar a elaborar otras máscaras y cosas de esas. Entonces yo empecé a mirar ahí en clases que fui a eso, entonces eso me llamó mucho la atención. Ya me estaba moviendo porque estaba haciendo, pero en cosas así como de que ir a lo de la obra de teatro, ayudarles a ver cómo hacíamos la escenografía y eso, pero desde esa parte todavía no la había visto, estaba mirando. Cuando eso me interesa, empiezo yo en la casa, es como a experimentar, es más bien con las ollas de mi mamá, con cosas de esas, porque viendo que el hombre hacía cosas y con el maché podía pegar y sacar, desmoldar, yo decía, si yo le hago, pues le puedo sacar lo que se me ocurra. En un principio quería sacar un carro, le dije a mi papá, le echamos vaselina y ¡pum! Y la idea era sacar en papel maché todo el carro para colgarlo en la pared, para hacer una intervención plástica de un carro, pero estacionado en la pared.
ya conceptualmente tenía otras cosas ahí, pero esas eran unas ideas. Entonces ahí es donde empiezo a experimentar, pero entonces el maché me daba, bueno, trabajo con me conozco con un combo que también trabajaban, pero con cosas recicladas, no necesariamente era el papel. Yo sí venía haciendo escultura después de aprender, entonces yo hacía el maché y después hacía pulpa de papel y trabajaba encima de esos que hacían maché y empezaba a modelar. Se me vuelve complicadísimo, pero entonces ahí empiezo a trabajar aparte de eso con los de teatro, ya con cosas así elaboradas en eso. Pero entonces la vaina era que era muy complicado. O sea, complicado digo, es muy dispendioso en la labor. Así es que lo hacen por allá en Pasto y eso, y hacen unas carrozas. Todas esas notas que hacen así son hechas en eso y son pues de tiempo. Si bien es cierto, llevan mucho tiempo haciéndolo. Habían cosas que a uno le encargaban de momento, entonces era muy difícil, lo queríamos. Entonces yo empiezo a experimentar eso, ahí es donde empiezo con esos compañeros, me empiezan y se genera una vaina que se llamaba ATA, era una red de artistas y de trabajadores artesanales con muchas experiencias. Y entonces ahí empiezo a conocer varias y pues varias técnicas y varias cosas que podía. Yo venía con mi vuelta de papel. No, otro compañero trabajaba papel y muy pocos, pero no así, lo que yo hacía. Entonces ahí es donde empezamos a experimentar y se crean un montón de masas de papel o de pulpas de papel, que era eso en ese entonces se llamaba PESIC, que fue como una sigla que se le diseñó como a la mezcla que se hacía. Pero entonces, si bien es cierto, la pulpa de papel es pues, trabajar con pulpa de madera, porque el papel de dónde viene, pues desde la celulosa. Entonces, trabajar con celulosa, con pulpa de madera, para llegar pues, a unos resultados distintos. Entonces, es donde empiezo yo a hacer, pues ya más volados. Igual en ese entonces le hacíamos, pero entonces ya es lo que se te ocurra en papel. Entonces, y realmente sí. Entonces, porque lo que me da es esa maleabilidad y esas cosas. Entonces empiezo yo es a fusionarlo con eso del arte. Por ahí habían algunas fotos pues, de los tocados y de esas cosas que se trabajaron para comparsa y que aún se siguen trabajando porque algunas comparsas o algunos aún creen en eso porque si se rompen pues elementos biodegradables, ¿sí? Por aquí tengo algunos, estos son ejemplos pues de tocado. Bueno. No, espera, yo dejo de compartir ya. Ahí está, eso es pulpa. Bueno, pero no importa. Igual, eso es pulpa, eso también, ese fue, ese ganó a Pesebre en la localidad de Kennedy para un diciembre. Entonces es un pesebre precolombino que se hizo y pues la idea es, creo que por acá tiene una imagen, más sincretismo latinoamericano. Entonces, digamos, en vez no sé si ahí se alcance a ver. Sí. Bueno, en vez de la vaca y el burro, pues teníamos el jaguar y el venado. Pero entonces lo trabajamos en esta línea más precolombina. Y pues María y José, Bochica y Bachué, y empezamos a crear, los Reyes Magos traían era chicha, quinoa y tabaco, y pues todo lo transformamos a través de eso, pues fueron las piezas hechas en material recuperado, por ahí habían algunas fotos. Y es trabajar eso a través de eso, de lo recuperado, y por eso la idea era eso, de lo recuperado. Con los que comentaba ahorita, los de ATA, trabajamos a través de lo recuperado y era eso, recuperación como porque ellos siguen trabajando esa línea como ancestral, más precolombina, pero entonces tiene que ver es con eso, con la recuperación de identidad, con recuperación de material. Entonces hay otro carreto alrededor de eso. Yo también le hago, pero entonces es porque miércoles, si seguimos haciéndole al plástico y a otras cosas, nos vamos a morir de todos modos. Entonces, estos son elementos biodegradables. Empezamos con algunos tocados para eso. Eso ya es de manera más industrial. Entonces, ya viéndolo desde la manera más pedagógica, porque estaba estudiando también en ese entonces, me llamaba mucho la atención. Hay un movimiento artístico que es el art toy, o los juguetes de artistas, o juguetes de creador, que se llaman, pero entonces muchos son de colección. Entonces yo creo un juguete o lo reproduzco, qué sé yo, 20 veces y lo vendo muy caro para o sea, como artista, ¿sí?
la idea para mí era más pedagógica. Entonces hay unos que se llaman los Moonies y que los de Kid Robot, que ellos ya son empresas grandísimas y sacan también para intervención, que son como, bueno, hay un juego que se llama Pictogram, o Pictographic, que es un muñequito y unas preguntas y tú lo intervienes para responder. Entonces, en base en esa idea empiezo yo a fabricar art toys, pero más para también cambiar esas plataformas que como cambiamos de niños a adultos a no querer dibujar, también es cierto que siempre nos den la hoja en blanco, el mismo espacio, como que siempre, de cierta manera a veces los niños o a veces como que limita y también pues de cierta manera aburrido. Entonces sí era pasar también el papel, pero no el papel así, sino más bien el papel en volumen, ¿sí? El papel en 3D. Entonces se pasan algunos muñecos así. Bueno, aquí hay otro mostrario de los primeros que salieron, que se sacaban y pues más pulidos y para reproducción en esto, para que los niños los intervinieran como quisieran. Bueno, esto ya también hace parte de lo reciclado, entonces es una cabeza de resina, de una resina que se secó ahí en el tarro, entonces la cogí, sirve de cabeza y ahí está. Y el resto sí está hecho en solo papel, pulpa de papel. Para animación hice algunas propuestas para animación, pero entonces la idea es que, digamos, para hacer los lips y movimientos, para el stop motion es más difícil por lo que queda rígido, ¿sí? Entonces, digamos, una figura como esta, depende como tú la quieras modelar, el modelado está, pues, se deja modelar quieras, el papel pues básicamente queda como una plastilina esa pulpa, y lo que nos da es que queda durísimo, no es como una pieza que haces en plastilina que si se cae, esto se podría caer y no le va a pasar nada. Es madera, vuelve a ser madera. Entonces como que eso era lo que me gustaba, pero entonces a través de lo pedagógico. Allí hay unas fotos, bueno, aquí tengo uno, que son los jica. Entonces yo creo el jica es bueno, es uno que está así, que es el primero, muy parecido a este, está por allí, y de piedra en muisca, jica significa piedra en muisca. Por eso les pongo los jicas, pues porque en su textura también parecen piedra y porque la idea de la piedra es como el primer elemento de creación. Entonces, si bien es cierto, sobre la piedra rayaban y con la piedra rayaban. Entonces es como el primer elemento de creación y viene ancestro. Entonces por eso, por reivindicar el nombre también de creación a través del muñeco de creación y de que sea el elemento de creación. Entonces por eso se llaman los jicas y de ahí empiezo a sacar una línea de jicas distintos. Ese es el primero. Esto es, mira, aquí ya es como, estos son regalos de los mismos niños, de algunos niños que lo intervinieron y me lo regalaron. Entonces este está de acá, de los primeros que se sacaron. Algunos eran macizos, ya ahora vienen huecos. Igual vienen en papel, pero vienen huecos. Ya después se saca este otro. Por allí, por aquí están en blanco. Es esta misma base. Y pues la idea, bueno, este está intervenido, pero entonces la idea era eso, que cada quien lo quiera intervenir como eso. Entonces aquí vuelvo otra vez a ese soñar con los superhéroes y la ciencia ficción. No, pero no, la idea sí es intervenirlos, entonces como demostrario intervine yo, pero se dan en blanco. Entonces hay alguna gente ya, pues que en algunas de sus piñatas y esas vainas que le hacen a los niños, para la sorpresa de los niños me han pedido. Entonces esos han sido los pedidos, para que sea un pedido alternativo. Entonces viene un muñeco de esos con un pedacito de masa que entrego en un plástico y en una cajita hecha también en material reciclado. La idea es para que todo sea reutilizado. Ahorita este es el último. Este es el último. Este viene ya es como de buscarle la forma a lo que no hay forma. Y entonces lo que hago es recolectar muchos juguetes reciclados, también juguetes viejos, porque la gente también bota los juguetes, los niños. Entonces, que porque se partió un brazo, entonces yo guardo el resto. Y lo que hice fue rellenar ese juguete y este es sacado de la parte de adentro de un juguete. Entonces hice un robot de la parte de adentro del juguete. También está hecho en papel. La cabeza es de rolones reciclados también. Y pues estos están pensando como personajes que ahorita estábamos haciendo como para un stop motion que estábamos con otros compañeros. Y pues quiero sacar esos.
Mira, aquí muestro unos en crudo. Esto hace parte ya más como de la propuesta más artística, más visual, que tiene que ver con plaga. Por eso trabajo en papel, que es el papel, esa misma basura. Algunos me han comprado, entonces les vendo su misma basura de otra manera. Pero entonces, la idea es que plaga tiene que ver es con eso. Somos una plaga y todo lo vamos copando y lo vamos acabando y eso. Entonces he rellenado, hay algunos de estos para rellenar la ciudad, como baldosas, con bebés que seguimos teniendo, pero pues no está mal, pero la idea es esa, tenemos teniendo bebé para seguir acabando, porque pues muy poca conciencia, los niños no tienen la culpa, pero la idea es que seguir creando esa conciencia. Y pues todos los elementos son hechos en material reciclado, bueno, estas son algunas cosas de lo que se hace también, por eso de reivindicar también de pasado, por eso el jaguar, y más de las culturas, más de aquí, de la ancestral, por acá hay otras cosas. Y pues esto también como material comercial podría ser. Hay algunos compañeros que han trabajado, bueno, cascos para montar en bicicleta, creo que ahí compartiste algunos, también son hechos en papel, papel reciclado. Por aquí se ve alguna parte de lo crudo, el resto es pintado, todas esas intervenciones son en papel, entonces lo que se hace es eso. La idea es que como todos se producen en plástico, si se parte uno, lo botan igual, eso va a durar muchísimos años ahí. Este se va a biodegradar, en caso de que se partiera o le pasara algo, ya no lo vas a usar más, se biodegrada, entonces no hay problema. Hay muchos elementos, ahorita actualmente estamos pensando también o haciendo, a ver si se sacan marcos para gafas, también así en el material reciclado. Y es la posibilidad que nos da la pulpa del papel, trabajada de distintas maneras. Eso tiene alma en fique. Entonces son placas de papel con alma en fique. Y después se arman con el molde. Algunos tapabocas que estamos sacando también. Y vendrían con doble filtro. Se les pone, o sea, el filtro y tú lo cambias, lo lavas y le pones otro y lo cambias, lo lavas. Por acá hay otro. También hechos pues del material recuperado. Y todo, o sea, la ilustración ha servido para todo esto. Entonces estos ya, bueno, también personajes que sigo insistiendo en lo de esto, pero más comerciales. Aquí se ve el material, se puede ver un poco. Queda como el de las cubetas de los huevos. Bueno, y también, o sea, se hace la pulpa y dependiendo a dónde lo quieras usar, pues también hay lo que le quieras echar. O sea, esto es como jugar, como hacer recetas, como muchas recetas. El papel es lo primero, de ahí para allá le puedes echar lo que quieras. Hay gente que le echa acerrín y eso queda pues como si volvieras a echar con acerrín más papel que es madera, eso queda durísimo. Ah, por acá tengo el otro ejemplo. Mira, como volver a hacer una tabla. Es una tabla hecha de papel. Listo. Harold, están preguntando mucho que dónde pueden conseguir los cascos, dónde se pueden conseguir los productos, dónde pueden hacer, pues, cómo seguir, sí, todo el proceso de creación. Hay un Facebook que se llama Dynamo con Y, AT Toys, AT, AIT y Toys aparte, en Facebook. O en el mío, en el mismo Harold Ortiz, Ortiz está ahí. Ahí hay algunas piezas que salen. Pero en el de Dynamo AT Toys es el... Dynamo AT Toys. Toys, sí. Ahí lo escribí, así se va así. Y por el Facebook, ¿cierto? De Harold Sí. Ortiz. Entonces ahí hay esto, cuando salgan los marcos para gafas, pues les mostraremos. Estamos en el experimento. Entonces de ahí sale para eso estas cosas. Y poder estar al tanto, ¿ves? Que salgan nuevos productos, que salgan nuevas cosas, como estar viendo qué otras propuestas. Hay algunas cosas de bisutería también que se saca. O sea, el papel da para hacer muchas cosas.
es como volver a trabajar madera, solo que te da la posibilidad de trabajarla maleablemente. Ah, chévere. Bueno, no sé si ahorita tengan alguna otra pregunta. Julián había hecho una pregunta ahorita relacionada con el tema de los fanzines, que hablaba como que recomendaba para comenzar un fanzine, si querían, no sé, publicar sobre remedios caseros, de cultura campesina, como cuál sería la recomendación para iniciar un fanzine con un tema como ese. Sí, eso. Hay uno bueno, hay uno chévere, pero sí se puede, exacto, por eso hablábamos de comunicar la cotidianidad, y desde eso de comunicar la cotidianidad están las recetas caseras y los remedios caseros, que veo ahí la pregunta. Hay uno que se llama Doña Julia, un fanzine que habla de eso, pero entonces son recetas desde lo casero, desde el hogar, muy bueno. No, pues lo primero es tener las ganas y tener un tema o algo que decir. O sea, creo que, bueno, ahorita lo que hay es que decir, estamos viviendo la ciencia ficción, estamos en tiempos de ciencia ficción, hay un montón de historias que deben estar pasando en todos esos mundos encerrados. ¿Cuántas cosas no estarán pasando? Hay un montón de cosas. Y cuando abran esas puertas para poder salir a todo este universo que es la calle, van a pasar más cosas, como pasó ahorita hace poco con lo del día sin IVA y toda esa vaina. Debe haber un Claro. montón de historias. Entonces hay muchas cosas que contar. La idea es tener la idea o muchas ganas de contar algo y ganas. Medios hay y baratos, por eso digo, a fotocopia. A mí me gusta. Ah, bueno, las impresiones también son buenas. El que tiene la posibilidad de su impresora en casa. Hay unas ahora con buena capacidad. Bueno, yo creo que estamos ahí súper puntuales, igual también pues, no, espérame, Daniela está preguntando algo, que si nos podrías hablar un poquito del proceso para elaborar las tablas, qué técnicas usas para que queden planas. Dice ahí. Ah, no, mira, haces un bastidor de madera también. Entonces lo haces en el grosor que tú quieras. Entonces yo quiero este grosor. Este es como de 9. Y ahí lo haces. Mira, esto reduce por lo que cuando tú lo haces está en agua, ¿no? Está mojada. Pero cuando se seca reduce, mira todo lo que reduce más o menos, casi 1 centímetro. Pero queda así. Por eso digo, tú le echas y hago el bastidor, lo meto, pongo un plástico para que no se pegue al bastidor y pues con la espátula lo dejo a ras. Con una espátula o algo, dejas la placa. Quitas el bastidor y la pones a secar, si quieres secar al medio ambiente. La idea es que quede con un plástico debajo y después la volteas y la volteas a medida que vaya secando. Después de que están secas algunas, dependiendo del grosor que le des, pues tienden a doblarse. Pero con un peso, una tabla y otra tabla encima y le pones peso, vuelven y quedan derechas. Y pues ya el aglomerante, el que su merced le quiera echar colbón, cemento, yeso, lo que se le ocurra. Yo lo mido a través de más de a dónde lo voy a usar. Si esto va a ser para algo que va a estar adentro, pues no necesitaría, qué sé yo, de pronto colbón no más. Pero si son para cosas ya para exteriores y eso, ya toca pensar en otros materiales. Pero sí, el papel da para eso. Así nomás, haciendo un bastidor. Listo. Bueno, yo creo que, bueno, Dani, de que súper bien, que muchas gracias. Creo que ahora sí vamos cerrando, pues porque tenemos como el tiempo siempre limitado a 1 hora exacta. Invitarlos, pues nos queda todavía una persona invitada que ya no es artista ni autor, sino que va a ser una abogada que nos va a hablar del tema de derechos de autor. Con ella vamos a estar el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde. La idea es también como relacionarlo con lo que hablábamos hoy. Entonces uno dice, bueno, yo quiero publicar un fanzine o X o Y, pero resulta que también es importante saber los temas de derechos de autor y además saber cómo se puede uno defender, ¿cierto? Y cómo puede demostrar que eso que publicó y que de pronto le da una editorial o a alguien por copiar, puede O pasar. después ves tu imagen en otro lado, sí. Uy, pero Exacto. Entonces vamos a ver cómo se defiende. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el 8 de julio. No tenemos más encuentros los sábados porque a partir de la próxima semana vamos a tener ya 2 talleres cada sábado. Vamos a aprender a hacer libros de tela de 2 a 4 y de 4 a 6 vamos a aprender a hacer libros álbum.
Entonces, pues los invitamos a que sigan con este proyecto de coleccionistas de palabras. Todavía nos quedan 3 semanas de talleres. Nos pueden seguir a través de la página web www.coleccionistasdepalabras.org. Nuevamente agradecerle a Harold por habernos acompañado el día de hoy y a todos los que pues estuvieron en esta charla. Muchas gracias. Chao, Laura. Chao, coleccionistas de palabras. Que estén bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao.